Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Essenti, este podcast sobre el mundo del perfume y sus vinculaciones, sobre todo con lo artístico, a veces un toque político y lo social. En el episodio anterior introducíamos el tema del perfume y del género y hoy continuaremos con un nuevo invitado hablando de este vínculo. CK1, el icónico perfume de Calvin Klein, presentado en 1994, que fue el primer perfume, la primera fragancia que se mostró y se vendió ampliamente pensada para chicos, chicas, ¿no? Con un concepto genderless, como se dice hoy, con un concepto unisex en la época, es el protagonista de este nuevo episodio. Bienvenidos a este segundo episodio de Essenti. No soy una persona excesivamente nostálgica, aunque obviamente pues, me interesa mucho la historia de la moda y los perfumes vintage me vuelven loco, ¿no? Y mi colección está centrada en la mayoría de grandes iconos del siglo XX y algunas cosas del XXI también, obviamente, ¿no? Siempre hay cosas estupendas. Y la idea tampoco es hacer un podcast, bueno, un poco nervioso, estos podcasts que son como, ¿no? Muy wikipédicos, ¿no? Que es como así todo de detalles y todo de datos, de cifras y letras. Entonces, como, bueno, me gustaría, ¿no? Dejarme llevar, y hoy con nuestro invitado pues justamente vamos a recuperar un tema que abordamos la semana pasada, pero digamos que la idea es ir fluyendo, ¿no? En este tema de los perfumes y sus vinculaciones con lo social y con lo político incluso y con lo artístico, ¿no? Porque todos venimos del mundo del arte y el perfume es un arte en sí mismo. La idea de hoy es recuperar lo que vimos con Eduardo Gion en el podcast pasado. Con esta vinculación del perfume y el género, y tenemos aquí a Carlos Moreno, que ahora se va a presentar, y hoy hablaremos de CK1, esta fragancia disruptiva, ¿no? Que creo que es uno de los grandes momentos de la perfumería del siglo XX, que ha llegado con súper éxito hasta hoy. Pero bueno, antes de hablar de esta fragancia icónica, me gustaría que Carlos, que es mi bestie, como dicen las chicas inglesas, ¿no? Que es mi mejor amigo, se presentase y nos contase quién es y qué hace. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Buenos días. ¿Qué tal, Jaume? Molt bé. Pues presentarme, pues soy fotógrafo de moda. De hecho, nos conocemos por trabajar juntos, ¿no? En editoriales y en catálogos y todo. Y también soy licenciado en Historia del Arte y ahora estoy haciendo una tesis doctoral. Y bueno, también soy profesor en la escuela y hacemos otras cosas. Muy bien, Carlos, genial. ¿Fueron los 90 tan modernos, tan importantes, como lo recordamos ¿no? Con la perspectiva actual se ve como una época realmente muy rompedora? Yo creo que sí, pero claro, yo es que los 90 los vivo desde la inexperiencia, porque claro, yo no los viví, pero los viví siendo un crío. Entonces, a mí me parece que mi visión de los 90 y tu visión de los 90 es bastante diferente. Bueno, yo los viví como un joven estudiante de diseño y obviamente pues igual también ya con el tiempo los tengo un poco idealizados. Claro, yo como un crío en la escuela. Pero los 90 para mí sí que fueron, ¿no? Como bastante rompedores, porque alguna vez lo hemos hablado. Los 90 me parece que es una década bastante compleja, porque pasan como bastantes cosas que definen bastante bien ¿no? Este cambio entre el siglo XX y el siglo XXI, como por ejemplo pues lo que había sido contracultura se vuelve tendencia. Genial, eso sí. Como underground, ¿no? Que se decía que en la época es que esto es muy underground. Esto es muy underground, ¿no? Esta cosa de lo indie pasa a ser, ¿no? Algo de tendencia. También es un momento en el que aparecen como diferentes movimientos paralelos, ¿no? Quizá los 70, ¿no? Cuando pensamos en los 70 podemos pensar en una figura, podemos pensar en una serie de diseñadores, ¿no? Que definen muy bien esa década, o en los 80. Por ejemplo, Halston. Pero, por ejemplo, en los 90 hay como muchos más contrastes, ¿no? Porque, de hecho, tú esto sabes más que yo, pero claro, aparece desde un minimalismo muy puro. Sí, ¿no? de eso hablaremos también. De Jill Sander, ¿no? O de cosas más conceptuales como Helmut Lang o Margiela. Sí. Y a la vez los 90, pues esta cosa del grunge, y hay como, ¿no? Como muchas voces a la vez. Y es el primer momento, ¿no? Que muestra una cosa que de hecho ahora lo vivimos mucho, que es este tipo de sociedad compleja, ¿no? Que existen muchos agentes. Muchas capas culturales, ¿no? También es el momento en el que, ¿no? Internet se consolida, ¿no? Ya deja de ser una cosa tan extraña, sobre todo a finales de los 90. El acceso a la información es diferente, el consumo es diferente. Y a nivel de arte, claro, también es fascinante los 90, porque aún tiene ese momento como de magia, de no ser
una realidad como la que vivimos ahora. Aún tiene un punto, por lo ¿no? inmediata y porque todo se Sí. consume bueno, el minuto no, en el segundo ya, ¿no? Sí. Y todos, claro, en el streaming y todo esto. Claro, la manera es aún muy diferente de consumir las cosas en los 90. Yo, recordando esta idea del consumo, sí que recuerdo, pues justamente, ¿no? Valga la redundancia, por ejemplo, 2 discos que cambiaron mi vida. Yo llegué en Barcelona en el... No voy a explicar la historia de mi vida, ¿eh? Pero la idea es, yo llego en el 92, 93, y entonces pues ya llego como con un cambio de chip, de ir a un sitio más grande, de estudiar realmente lo que ha sido luego mi profesión y mi vida, y vine ya completamente convencido de un cambio de vida, ¿no? Y hubo varios momentos icónicos que me ayudaron a que eso se produjera, ¿no? Y se materializara. Son 2 discos. El debut de Björk, que creo que es un disco maravilloso, en aquel momento me transportó pues a la modernidad, ¿no? Instantáneo. También recuerdo que, claro, que la música, claro, obviamente te tenías que ir a comprar, tenías que comprarte los cassettes, o los CDs, que era una cosa súper moderna. Era moderna y tal, y aparte, si no, el formato así como, ¿no? Todo. Claro, y tenías un librito, y mirabas Claro, el librito sí, con sí, las letras, claro. claro. Yo, en plan obsesivo de la dirección de arte, de quien le había hecho el vestido a Björk, que si era Margiela, que si era el Chalayan. Este es un disco icónico, lo recuerdo. Luego no he sido muy fan de Björk a lo largo de los años, sí que fui a verla al Liceo, como se tenía que verla en aquel momento, y mi hermano y yo pagamos una fortuna por verla en directo. Y la de McQueen fue espectacular, Sí. un espectáculo que recordaré toda mi vida y cero arrepentimiento por el gasto. Nunca hay que arrepentirse, ¿no? Por gastar en cultura. Y luego el otro fue Moon Safari, que es ya del 98-99. Bueno, Moon Safari De los Air, que es muy guay. Bueno, ese sí. disco ya... O sea, eso sí que ya era bueno, digo, dentro de esta modernidad yo me sitúo en esta onda como indie, Total, esto es súper indie. 60s, en cierta Sí. manera, ¿no? Bueno, y obviamente era mi referente desde pequeño, ¿no? De lo que era la alta cultura, que era París, ¿no? Porque ellos son franceses, ¿no? Luego vino Daft Punk también, que me volvió loco Daft Punk. Y todas estas cosas, y después también había como toda esta cosa, sí. ¿no? Como super british, sí, luego, ¿no? Sí, claro, yo vivía así como desaforadamente, ¿no? Claro. Los Oasis, porque esto era como súper independiente, no, Björk claro, y Air, pero... aparte yo llevaba las Adidas Gazelle y toda esta cosa, y tenía pelo y toda esta cosa. Hacías todo lo que había que hacer para ser una moderna en Barcelona. En Ámsterdam unos polos de Terry Lane que hoy en día pues me salían unas ronchas que no podíamos soportar. Bueno, yo creo que es una época muy chula. Y luego la siguiente cosa que recuerdo de gran impacto, ¿no? Y esto te lo quería comentar, es cuando vi en Londres la cama esta, ¿no? My Bed se llama, Sí, de Tracy Emin. Que yo creo que debe ser un impacto como el que tuvieron en los años 20 las personas que vieron, ¿no? El urinario de Duchamp, ¿no? En plan... Claro. What? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué es esto, no? En plan, claro, porque era... Claro, en fotos ya es fuerte, pero en natural, allí en la Saatchi Gallery, era realmente muy impactante, bueno, ¿no? es que aparte de es como súper envidia, porque claro, yo nunca he visto esa obra viajes, en directo. Sí, también he visto a los tiburones estos del... En formol del Damien Hirst, claro. Sí, y sí, que eso también impresionaba mucho. Pero, o sea, el Damien Hirst impresionaba también por me pasa un poco como con la moda, ¿no? Que me impresiona mucho la realización técnica, ¿no? Igual una prenda de un diseñador no me gusta excesivamente, pero desde la alta costura clásica, desde Saint Laurent, Givenchy, hasta una cosa hipermoderna de Comme des Garçons, sí que me alucina mucho técnicamente, claro, porque como la he estudiado mucho realización de esto, he esto. trabajado también de aprendiz en un taller de costura cuando era joven y tal, sé cómo se hacen las cosas y sé lo difícil que son, que es realizarlas, ¿no? Entonces, de hecho... Dime, cuenta. No, porque claro, de hecho, la obra esta de Damien Hirst, Sí. ¿no? Que la más famosa es eso, un tiburón en un tanque de formol. Este era muy fuerte y el de la vaca... Y el de la vaca partida en dos. Bueno, este era más fuerte aún. Yo creo. Pero el tiburón se llama la imposibilidad física de entender la muerte o algo así. Y es muy interesante porque tú dices que estaba muy bien hecho, pero hace unos años empezó a deteriorarse el tiburón y tuvieron que volver a realizarlo para que se pudiese conservar. Igual no envejeció muy bien, ¿no? Claro, no. Pero de hecho tiene un concepto muy interesante, ¿no? Que es esta cosa de cómo ves... ¿no? Un animal, en este caso, que aparentemente está en una piscina y es difícil pensar que ese animal está muerto, ¿no? Es una obra muy interesante y tiene que ver esta idea como del rastro, ¿no? De algo que se mantiene, algo nostálgico, que también tiene que ver en la obra de Tracy Emin, ¿no? Esta de Sí. Mi cama, que es una cama deshecha donde hay todo, hay botellas Todo, de alcohol, sí, de vodka, hay en plan compresas, tampax, hay condones, Claro. hay de todo. Y es muy interesante porque los dos ganan el premio Turner, Sí. que es un premio que impulsa 99, ¿no? Creo. la Tate Gallery. Y entonces
Claro, son los representantes de esta nueva ola de artistas, ¿no? Que se los llamó los jóvenes artistas británicos. Y es muy interesante porque, claro, son como súper disruptivos, ¿no? Y es esta cosa como de intentar llamar un montón la atención, ¿no? De intentar ser llamativos. Es este momento como neopop, ¿no? En el que intentas volver a... que se fusiona, ¿no? Se fusiona sí, con la música. Es esta cosa de con... cultura de masas, sí. de intentar aparecer en los telenoticias, de un señor loco ha puesto un tiburón en formol y una señora muestra su cama deshecha llena de... Bueno, ya te digo, yo lo de la cama, yo pensé, bueno, claro, yo estaba también entendiendo que era la modernidad, asimilándola, ¿no? Bueno, es como... Y costaba a veces. Bueno, sí, porque obviamente igual venía de una percepción del arte que era como muy plástica y un poco la idea de lo bonito, ¿no? Que es una cosa como muy de la belleza, digamos, estéticamente agradable, ¿no? Que es algo muy, muy relacionado con la moda. Ahora ya tenemos todos asimilado que luego estuvo McQueen y todos estos diseñadores como más agresivos, pero en aquella época eran personas que estaban empezando. Yo tenía como Biblia la revista de Face, se compraba en Londres, me acuerdo de haber visto los primeros pantalones de tiro macro bajo de McQueen y todo esto como algo realmente como muy fuerte, ¿no? Porque obviamente la sociedad aún claro, y iba además asimilando estos cambios. Es muy interesante porque es precisamente eso, ya como a finales de los 80 y sobre todo los 90, ¿no? Encarándose hacia los 2000 es cuando aparecen todas las revistas alternativas, sí, ¿no? Sí. Que aparece The Face, aparece ID, Sí. ¿no? Después aparece también Dazed and Confused. También, ¿no? Es esa cosa que decíamos de la revista clásica, ¿no? Un Vogue, un Harper's Bazaar, quizás no puede representar la aparte pluralidad eran como dos mundos, ¿no? Yo Exacto. bajaba a las Ramblas, ¿no? A la icónica Free Times, que estaba entonces allí, y me guardaba los The Face que llegaban de la y iba cada mes a buscarme el The Face porque era mi Biblia con un inglés realmente muy complejo y muy slang, y yo me lo leía de cabo a rabo, o sea, cosa que ahora me gusta mucho leerme una revista entera, pero de todo, ¿eh? Bueno, porque era también la manera de consumir la información. Bueno, es que no tenía otros referentes, ¿no? Estoy que en la escuela del becario en la biblioteca en Arts y Técnicas, y entonces allí pues llegaba al Vogue Italia, ¿no? Claro, que también donde estaba era el un Meister, que era Dios, claro. ¿no? En el mundo de la moda, luego hablaremos de él, y está ahí. Y luego ya, conectando con esta idea de los jóvenes artistas británicos, es que parece que no hubo otra cosa en ese momento, ¿no? No, sí tú buscas, ¿no? Y ahora sale como quizás, el máximo exponente del arte sí que son de los los 90. más representativos, pero por ejemplo, un artista que nos gusta muchísimo a ti y a mí, que es Félix González Torres, que es un artista cubano que trabajó sobre todo en Nueva York, que su pareja estaba enferma de SIDA y después él, y los dos acabaron muriendo. Sus obras más icónicas son de principios de los 90, ¿no? La pila de caramelos es de esa época, y el approach es muy diferente, porque es un approach mucho más conceptual, mucho más reivindicativo, no tan pop, es una cosa mucho más profundo también, ¿no? Más profundo, ¿no? Que habla de la vida, la muerte, te tocan el amor. las fibras, que claro. No es tan llamativo, no es esa cosa de fuegos artificiales que sí que eran los británicos. Y lógicamente siguen muchos artistas haciendo cosas que son herederas de los 70, de los 80, o sea, sigue toda Yo me acuerdo en la universidad teníamos un profesor que fue el primer director del MACBA y decía, a partir de los 70 se vive una resaca conceptual. Yo creo que esto representa muy bien cómo es el final de siglo, ¿no? Cómo seguimos viviendo esta cosa donde el concepto es lo más importante en el arte y entonces encuentra diferentes formas. Y vamos a ir por los perfumes. Sí, eso. Sí, que estaba pensando ya en cosas del Brital que también había visto, y los hermanos Chapman también es una cosa que era como muy fuerte en esa época, claro. Yo qué sé, están Gilbert and George aún haciendo cosas, ¿no? Claro, hay gente que persiste, Chapman ¿no? Brothers, me acordaba, en toda esta época, sí, o sea, eso es excesivo. O sea, sigue existiendo David Hockney, sigue pintando. Bueno, claro, claro, hay mucha gente que sigue haciendo cosas y que sigue siendo relevante en esta época. Sí. Genial. Bueno, pues sí, lo que decíamos, ¿no? Volvamos al tema del perfume que nos ocupa, y luego para mí el producto que mejor resume los 90, pues es CK1, ¿no? Esta fragancia que Calvin Klein. Vamos a hacer un poco de review sin que sea excesivo de este perfume, ¿no? Es un perfume que se lanzó en el 94. Yo creo que el 94 es el año más importante a nivel de moda en la década de los 90. Pasaron muchas cosas, ¿no? En el 97, por ejemplo, John Galliano presenta su primera colección para la alta costura de Dior, que creo que es un momento también súper icónico, ¿no?
Pero yo creo que en el 94 la colección de Gaultier de verano, que presenta este mundo de mestizaje, que es esa colección llena de tatuajes, llena de piercings y tal, que yo creo que cambió la estética de lo que es aceptable o no aceptable en sociedad para siempre. Es una colección fabulosa. Y luego en octubre se presentó, ¿no?, este CK1. Es un buen momento el octubre para presentar perfumes, porque así están ya disponibles en Navidad. Y es una fragancia que es disruptiva en todo. En todo. Es un perfume que Calvin Klein encarga a Firmenich, que es una de las grandes productoras de perfumería. Lo realizan Alberto Morillas, que es un sevillano afincado en Suiza desde pequeño, que es uno de los grandes perfumistas del mundo. Es un señor hiper elegante, hiper classy, que aún está en activo, y yo creo que, no sé, en la base de Fragántica, que es la Wikipedia de los perfumistas, que a veces consultamos, sí. ¿No, Carlos? Que está todos los perfumes de todos los ingredientes y todo. Él tiene como más de 450 referencias, que bueno, es una bestialidad. Y no sé, como cosas que todos conocemos, últimos éxitos de Alberto Morillas, pues Bloom, este perfume de Gucci que tiene varias versiones, él las ha hecho todas. Luego tiene otros que me gustan a mí menos, como el Daisy de Marc Jacobs, que también es un top ventas. Luego el Flower by Kenzo, que también, bueno, pues no son perfumes muy de mi agrado. Luego mis dos favoritos de él, aparte del CK1, son Mémoire d'un Odeur, ¿no?, que es una maravilla de Gucci con este... Bueno, de este hablaremos un día. Que también está con este tema del Genderless, que es un perfume muy chulo. A Edu, justamente el otro día también lo recordábamos, este perfume. No en el podcast, sino fuera. Y luego está el otro que me encanta de él, que es M7, M7, ¿no?, que es un perfume de Saint Laurent en la época de, ¿no?, que Tom Ford era director creativo, que es uno de mis perfumes, digamos, que me pongo yo los días que me quiero sentir como, digamos, bueno, pues esto, ¿no?, como atractivo. Total, no sé. Salir a comerte el mundo. Sí, bueno, yo no soy muy de esta actitud, pero bueno, sí, estamos un poco ahí con esta idea de, bueno, quiero una cosa súper classy, que sea sexy, pero que no sea nada vulgar. Pero todos estos, te gusten más o menos, son súper icónicos. Sí, todos son súper icónicos, sí. El M7 aparte es como difícil de encontrar, el frasco original aún es más difícil de encontrar, cosa que le da ahí pues más valor a lo que tienes, ¿no? Bueno, pues Alberto Morillas crea esta fragancia junto a Henri Fermont, que es uno de los perfumistas también de la compañía esta, y bueno, es un éxito total y absoluto, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo es un perfume que... Vamos como por partes, porque todo es importante. O sea, pero por ejemplo, ¿por qué te parece tan disruptivo y tan rompedor en ese momento? Me parece disruptivo y rompedor, y a la vez me parece como muy convencional, por eso ha tenido tanto éxito, ¿no? La fragancia en sí me parece, bueno, la relaciono con el Chanel número 5 en cuanto como a estructura, porque es un perfume, el Chanel número 5 obviamente está basado en una idea maravillosa, ¿no? Es la gran sinfonía del mundo del perfume, ¿no? No hace falta que se explique esto ya. La idea es que, pero bueno, es esa estructura habitual de los perfumes de una salida cítrica, ¿no?, un centro floral espectacular y luego un final amaderado que te da esta estela final, ¿no?, como más cálida, como que te acompaña, ¿no?, como un poco, ¿no?, como que te arropa. Entonces el CK1 creo que tiene esto, porque tiene una salida cítrica. De hecho tiene varios cítricos, y ahí yo no estoy muy de acuerdo en la idea de la categoría en la que las empresas y webs de perfumería lo clasifican, que es la idea justamente de una fragancia cítrica, porque yo creo que tiene un cuerpo floral en el centro como muy interesante, que está hecho con Edione. El Edione es realmente un sustitutivo químico, una molécula que sustituye al jazmín, pero las moléculas químicas funcionan un poco como la música electrónica, ¿no?, que te dan que te dan unos coros y una sonoridad que no tienen otros instrumentos. No significa que sean mejores, ¿eh? Digamos, cada uno tiene su cosa, pero que luego ayudan a ampliar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el Edione es como un jazmín con un toque como cítrico ya de per se, como fresco, como que lo acabas de cortar, incluso hueles a la savia, ¿no?, y a la clorofila de las hojas, ¿no? Sí. No sé si me explico. Sí, esa cosa como un poco más sucia, no tan pura, por decirlo de alguna manera. Sí, pero aparte como así como más raw, ¿no?, como más cruda, ¿no? Y luego también es como un altavoz para la rosa que tiene el perfume. Y luego al final hay unos ámbares y unos sándalos y tal que también me parecen como muy chulos. Y luego tiene como unos aportes como de piña, ¿no? Y creo que Alberto Morillas es un genio en mezclar la alta naturaleza de las esencias super top con los químicos más modernos, ¿no? Con todas las moléculas que se desarrollan luego en laboratorio. Y en esta época, pues obviamente en eso me parece un perfume muy redondo en ese sentido, ¿no? Y luego también me parece muy disruptiva la aceptación.
¿no? Porque en aquella época en la moda ocurre un poco lo que pasó también con Prada, ¿no? Que es otra de las grandes marcas del momento, que es esta idea de ponemos una cosa que es como muy top y muy para el público de moda, pero luego un público mucho más convencional lo acepta. Claro. Tiene ¿no? Dos líneas que es lo mainstream y el nicho. Sí. Y de funciona en ambos, eso es muy interesante. Sí, luego hablamos de la campaña que justamente no era nada mainstream en ese sentido, ¿no? Aunque luego se volvió como masiva. Yo creo que es un perfume que aparte el CK One ya era también muy original en el frasco, ¿no? ¿Qué te recuerda el frasco? ¿Qué te parece? Bueno, es que el frasco, ¿no? Que de hecho lo tenemos aquí, Sí. a mí me parece fascinante, porque tiene este punto, ¿no? Que parece casi, ¿no? Pues un frasco químico, como si fuese una botellita de alcohol, de estas que venden, ¿no? De absenta o de ron barato. Sí. Y de hecho es muy gracioso, porque claro, cuando lo compras te viene con la rosca, ¿no? Sí. Y claro, es esa cosa como de un frasco. Sí, es como un poco una petaca que te podías poner. Sí, es un poco como una sí. petaca, porque además es como muy chato, no es muy plano. Sí. Y de hecho es muy interesante, pero cuando lo compras, claro, te viene eso, el frasco con, ¿no? Con ese tapón de rosca. Que eso también fue muy nuevo. Yo Claro, no he visto después ¿no? Te ahí. viene el... ¿Cómo se llama esto? spray, el spray sí, en sí. un lateral y todo esto en una caja de papel, de cartón. O sea, es que es una cosa como muy cero charm, ¿no? O sea, tú abres eso sí. y es una cosa como muy real, es muy cruda, ¿no? Como Sí, tú decías, sí, también sí. es una cosa... Tú, de hecho, ¿cuándo te lo compraste? ¿Te acuerdas Mira, cuándo te compraste este? Sí, yo había comprado con mi propio dinero perfumes antes y siempre buscaba lo aspiracional total, ¿no? El primer perfume que me compré con mi dinero fue Givenchy Gentleman. Sí, que lo usas siempre. Sí, que es mi patchouli favorito. Hay patchoulis maravillosos, ¿eh? Yo no estoy en contra de ninguno. Pero este para mí tiene unas connotaciones especiales. Yo me acuerdo que fui de viaje en tercero de BUP a Italia y con el dinero que me dieron mis padres, lo primero que hice cuando llegamos al primer sitio, que fue Milán, fue comprarme el perfume en una perfumería en la Plaza del Duomo, en la Piazza del Duomo, y yo creo que a los siguientes días pues debí comer espaguetis con tomate, porque me gasté todo lo que tenía en este frasco de Givenchy Gentleman, y bueno, era como haberme comprado, yo qué sé, para... Claro, no sé, un lingote de oro, sí, era como en plan el sumo, lo más que Luego podías. me acuerdo una vez que mi padre fue a una perfumería, le convencí para que me comprase Cacharel Pugom, que era un perfume maravilloso, que es un perfume maravilloso, y luego me compré el Paco Rabanne Purhomme, que es una obra maestra ya top, total. Y todo era así como parisino, como fuerte, como tal. Y entonces de golpe te compras el Calvin Klein. Y entonces ya, pero cuando llegué a Barcelona, yo cambié como ese chip, ¿no? Entonces, al comprarme el Calvin Klein, luego conectamos con la campaña, es que compraba un producto que me introducía en una generación. Los otros eran de casas de alta costura, del mundo de París, de esta cosa elitista, y esto de París, ¿no? Con esta cosa aristocrática, ¿no? Y este me introducía en una ciudad que yo no había estado en ese momento, y me introducía como era como era Claro, como por la llave a una generación. Claro, es que no es esta cosa, ¿no? Charm Claro. de París, sino que es No. esta cosa más americana, Era como más la de un antiperfume, consumo sí, fácil. sí. Yo es que de hecho fue mi primer perfume, el primer perfume Claro. que me compré y Sí. tenía pues 15 años. Ya, porque en realidad pues era el target, ¿no? Yo creo que es la primera vez que... Bueno, pasa esto en los 90, ¿no? Que hablábamos antes, que es la idea de que se recupera la idea de que lo joven es el centro, ¿no? Total. Es el centro de la tendencia, ¿no? Que creo que en los 80 se había perdido un poco. Claro, porque en los 80 es esta cosa más de una mujer, Sí. ¿no? En el sentido Sí. más De hecho, yo más la persona clásico que de más la recuerdo de palabra. los 80, así, ¡ruf! En un flash, hay miles de personas, aparte de Madonna y tal, que hablamos otro día con Edu, que él es muy fan, es Joan Collins, ¿no? Claro, y Dinastía, y esta cosa sí. como de señoras adultas, ¿no? Con de la vestidos femme fatal, ¿no? Esta de cosa así cherreo, de como, húngaro sí. y estas cosas, ¿no? Y entonces, sí, y esas mujeres ya hechas, ¿no? Y empoderadas en el sentido de financiero, sobre todo, ¿no? En aquella época, ¿no? Y bueno, y que ya ofrecían esta imagen de mujer como sujeto sexual, ¿no? Que hablábamos con Edu el otro día. En cambio, luego aquí se sitúa un poco esta vez como diferente, pero... No, también la música, ¿no? Es como muy recuperar los 60, ¿no? Los Oasis son como una especie de Beatles renovados. Kate Moss, ¿no? La icónica modelo es una especie de Twiggy renovada, también todo en ese centro de Inglaterra. Y creo que hay esta focalización en lo joven. Entonces, claro, compré un perfume que era el de mi generación. ¿Y cuando en lo ese oliste sentido. por primera vez, te gustó? ¿O... Me gustó. Claro, porque hay veces que hay perfumes con los que tienes Sí. un enganche muy fuerte. Sí. Yo, por ejemplo, con CK One sí que me acuerdo de olerlo y tiene ese punto que decíamos, como que quizá es fácil, que al principio, porque yo además me gustan mucho Sí. los cítricos, entonces Sí. pensaba que me funcionaba muy gustan bien. menos, sí. Y después
hubo un momento como de rechazo, Ya. ¿no? Que supongo que también pues te haces un poco más mayor Ya. y dices, ya no estoy yo para llevar esto. Ya. Y quizá quieres, Sí. ¿no? Quieres ponerte otro tipo de... Ya. Y ahora es un momento para mí de recuperación. Me da esta Sí, sensación yo lo he como de recuperado fondo de totalmente. armario, como Sí. de un perfume que envejece bien, Sí. ¿no? Quizá Sí. ya no es un perfume trendy, de hecho... No, pero en cambio es una cosa que siempre da esta sensación como Forever Young, ¿no? Sí, En y que cierta siempre manera. funciona. Y de hecho hay una Sí. cosa muy interesante porque yo antes me lo ponía y todo el mundo reconocía que era CK1. Y ahora me lo he vuelto a poner y la gente dice, ¿qué llevas? Y yo pensando, claro, si es un perfume súper Bueno, icónico. todo el mundo pero que de golpe claro. parece que la gente se ha olvidado que existe CK1. Bueno, en aquel momento lo llevaba todo el mundo, ¿no? Claro. Y eso también. Es eso como la también- época que llevaba la gente, ¿no? Sí. De Jean-Paul Gaultier, Sí, que también uf, todo sí, el mundo también. olía así. Yo ese nunca me lo puse en el momento, Entonces hay me lo he puesto perfumes después. que, ¿no? que quizá se acaban cansando la gente de tanto uso y hay que revisitar, ¿no? Yo creo que en aquella época además también el uniforme de moderno, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos antes de la Adidas Gazelle, dentro de este uniforme de moderno entró una fragancia que te hacía perteneciente a esto, Claro. ¿no? Y aparte era chulo porque lo podías compartir chicos, chicas, heteros, gays y tal, y eso fue como muy guay, ¿no? Y luego yo creo que por otra parte, pues tenía... Yo no recuerdo que me fascinase, como me han fascinado cosas de alta costura. Recuerdo, por ejemplo, la primera vez que olí Fahrenheit, me acordé toda la vida. Y yo me quedé como en shock, digo, ¿qué es esto? ¿Vale? En cambio aquí, pero sí que entendí que me estaban vendiendo. Claro. Sí que entendí también porque entendía muy bien bueno, era mi mundo en ese momento, Claro, ¿no? y No esa había cosa de viajado formar tanto. parte, ¿no? De una Sí. tribu urbana. Sí. Sí. Y luego entendí muy bien por qué gustaba tanto a la gente, porque Claro. tenía esta cosa de inocente como de un agua de colonia. Sí. Y ahí vamos a esta idea que decías tú, que tenía dos tapones, ¿no? El tapón este de rosca. de rosca, ¿no? Que recuerda esta especie de petaca, entonces tú te lo puedes aplicar como si fueran agua. De hecho, una de las cosas más chulas, creo, y más modernas de la época, era que era un perfume transparente como el agua. Claro. Y esto aquí en España gusta mucho por dos motivos, creo yo. Uno es porque es un país caluroso y esto de refrescarnos con agua pues ya es como muy nuestro, ¿no? Hay mucha tradición de agua de colonia. Y luego porque creo que es un perfume inocente en el sentido que no tiene connotaciones sexuales, ¿no? En un país tan cristiano, estamos hablando de hace 30 años, Sí, sí. con este peso así como de culpa y esos perfumes como un poco así como... a decir tal cual, como de puta, ¿no? Que, Sí. como así como de los 80, ¿no? Que se habían asociado un poco a esta sí. historia, ¿no? Que no quiero sonar despectivo, pero yo No, sé pero si eso me entendéis, tiene- ¿no? no, tiene otras Sí, de alta connotaciones, carga erótica. sí. Entonces este era como se lo podía poner todo el mundo porque no te comprometía nada, ¿no? Claro. Y aunque era para todo el mundo, pues esto, ¿no? Pues cada uno se lo hacía como suyo, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Y nada, quiero también recordar la importancia de la fragancia a nivel disruptivo viniendo de los 80. Los 80 son una época de perfumes hiperdensos, hiperpotentes, hiper espectaculares en ese sentido, ¿no? En lo erótico eran todos como de colores oscuros, Sí, ¿no? Como esta cosa de ámbar, ambarinos, ¿no? vienen Sí, del de los Halston mito de los del 70, del claro. opium del 77, luego viene la historia esta de, pues en los 80 hay grandes, el primero de Chanel con Lagerfeld, que es el Coco, que a mí me fascina, me parece el mejor perfume de Chanel de mujer, aparte del 5 obviamente. Es mi favorito, desde luego, esto siempre tengo discusiones yo. Y luego me parece también maravilloso, pues luego los de primeros de los 90, el de Mugler, el de Gaultier siguen siendo perfumes muy envolventes, la Croix tuvo un perfume también maravilloso, envolvente, y este claro, es que era completamente distinto, es que era agua como perfumada, ¿no? Y luego te lo podías poner con el spray como más sofisticado, ¿no? Y luego te lo podías poner después de la ducha, porque Total. es un perfume que aparte se evapora no rápidamente, pero digamos que deja una estela muy suave, Sí. que no te compromete a nada, ¿no? Y de hecho eso me parece muy interesante. Y luego el frasco este, ¿no? El tapón de aluminio, que era un material muy antilujo, ¿no? Total. Veníamos de los frascos tallados maravillosos de los 80 con los embalajes con oros, ¿no? Claro. Y esta cosa y tal. Lo que decías de la caja era una caja de cartón. De cartón, reciclado. O sea, Nada, con la gráfica nada, en gris. o sea, el discurso una de lo cosa- reciclado y sí. tal, esto, o sea, hoy en día ya es impensable que no esté, ¿no? Ya Claro. todo viene ahí, ¿no? Pero en aquella época no había ningún producto de perfumería ni de lejos que tuviese estas características, ¿no? No llevaba el plástico de plastiquito. Pequeños detalles que lo hacían Claro. absolutamente nuevo. Y yo me acuerdo, tenía el frasco, porque obviamente pues era un gasto importante para mí. Tenía los discos y los de Face puestos así en mi mesa de piso de estudiante. Y era realmente pues esto, ¿no? Luego me enganché a otro de Versace que se llama Blue Jeans, que te lo recomendé Sí, una este vez, es muy que es muy guay también. gracioso. Un día haremos un podcast de perfumes guays a buen precio.
O no, porque igual luego de repente... Bueno, no, esto está muy bien, ¿no? CK1 es barato, Blue Jeans es barato. Claro, porque que una cosa sea súper democrática no significa que no sea una obra de arte, ¿no? En esta época. Y esto, ¿no? Entonces nos situamos en esta época de los 80, claro, y esto era completamente el antilujo. Y luego ya vamos con el tema de la campaña. Mira, claro, piensa que Calvin Klein... La imagen es fascinante. Claro, Calvin Klein había lanzado perfumes desde finales de los 70 y había tenido campañas polémicas en su parte de moda. Y luego había tenido un perfume muy en esta onda de los 80 de la idea sexual. Aparte se llamaba, a mí me parece un nombre redondo para una fragancia, Obsession, ¿no? De hombre de mujer. Fue de las primeras marcas Calvin Klein también que lanzó, cuando tenía éxito en mujer, lanzaba una fragancia masculina que era lo mismo para hombre, ¿no? Obsession for Men. Y los Obsession son densos, tienen este nombre, ¿no? Quien no se ha obsesionado sexualmente por alguien alguna vez, ¿no? O afectivamente, aunque esto iba más de lo otro. Iba más de lo carnal. Entonces, claro, pues él estaba en plena venta del Obsession, que aún estaba ahí y boom, ¿no? Entraron con esto atacando a un target que no tenía fragancia. Tal cual. Yo recuerdo que las niñas de mi instituto, el primer perfume era Nice Nice de Cacharel, pero los chicos, pues no estábamos muy ahí con los perfumes. Yo llevaba, pero no era una cosa habitual. Total. Y me ponía los de mi padre y estos que me compré que también eran como de hombre. Claro, pero tú hueles esto y no huele a hombre. No huele al hombre, ¿no? Que te imaginas. No, de hecho es como un perfume en ese sentido como muy femenino, pero como estuvo muy bien envuelta la campaña y la feminidad estaba como en el sentido de eso, como muy controlada, creo que fue muy guay. Y sobre todo porque se vendió esta idea de generación, ¿no? Que esto me parece... Y de tribu urbana, ¿no? Que eso me parece... Y de hecho las modelos que usaban en Calvin Klein era pues eso, Kate Moss, Kristen Owen, ¿no? Todo este tipo Stella Tennant, este tipo de modelos. Sí, como andróginas, ¿no? Exacto, y que no son las top models de los 90, no eran tops, pero no eran las top models de Claudia Schiffer, Naomi, no eran mujeres exuberantes, eran las raras del grupo de las modelos. Sí, ¿no? Y entonces aparte había como luego otras mujeres de otras edades. Estaba Jenny Shimizu, que creo que lo pronunció bien, que era que es una activista LGTB y plus asiática, ¿no? Que ya cumplía un montón de momentos, ¿no? Luego había hombres como más musculados, más masculinos y unos chicos más frágiles, ¿no? Bueno, pues yo creo que fue una cosa muy total. Esto viene de unas fotos de Avedon, ¿verdad? De Warhol. Sí, es que, claro, o sea, la inspiración está en unas fotos que, como tú decías, hizo Richard Avedon, que son una serie de fotografías que hizo que eran unos murales gigantes, ¿no? Que eran varias fotografías puestas una al lado de la otra. ¿Está en el MoMA esto? Esto está en el Metropolitan ahora mismo, que de hecho han hecho una exposición. Yo esto no lo he visto nunca al natural. Estos son gigantes, o sea, son murales de 8 metros, o sea, es como rollo el tamaño del Guernica, total, para que nos hagamos una idea. En el que aparecen estas figuras gigantescas, que es un momento en el que Avedon quiere como distanciarse de la moda porque le parece como muy superflua y entonces quiere hacer como una cosa que represente la sociedad. Hace fotos a unos activistas que hicieron como unas manifestaciones en Chicago y hace unas fotos de The Factory. Y en estas fotos de The Factory, ¿no? Pues aparece Warhol, obviamente, pero aparece todo el elenco que él tenía en The Factory. Bueno, que era como lo más moderno del mundo, ¿no? Era lo más moderno del mundo. Y de hecho, en esas fotos de Avedon también rompe con un poco lo que él estaba haciendo anteriormente, que era esta cosa como más de moda, ¿no? Del Harper's Bazaar, después del Vogue, y aquí hace una cosa como mucho más pensando en entrar en el mundo del arte. De hecho, él estas obras las acaba comprando el Whitney Museum también, y hay una foto en la que sale él rodeado de todos los artistas americanos, con Jasper Jones, Rauschenberg, y sale él. Y él está súper feliz, porque claro, él está ahí se ha colocado en esta categoría. Ahora soy un artista. Y entonces el que hace las fotos de CK1 es Steven Meisel. Y entonces lo que hace es retomar Bueno, que Meisel en aquel momento era Dios. Era el fotógrafo. Hacía Vogue Italia, claro, y bueno... desde el 88, que empezó en el Vogue Italia, hacía todos los números, él hacía la portada. Y la editorial principal. Central, entonces esto yo lo tengo, vamos, claro, es memorizadísimo, esto y aparte muchos los tengo guardados. No hay debate, ¿no? O sea, y después también Meisel es el fotógrafo que hace la editorial del grunge en Vogue América, en el sentido de que es el fotógrafo icónica. No, que eso sí que no hay discusión, te puede gustar más o menos, pero es el fotógrafo que define los 90. Bueno, aparte de una persona en el 88 con Vogue Italia, hiperversátil. Entonces en los 90 está en su mejor momento hasta principios de los 2000. Es el fotógrafo de moda y hace esta campaña inspirada en estas fotos de Avedon. Entonces
claro, esta cosa como, ¿no? Como muy fácil de consumir, en verdad tiene un, ¿no? Sí, porque justamente la campaña muestra bueno, obviamente define claramente el target, ¿no? Que son chicos vestidos con camiseta y jeans, ¿no? Sí. Es el antilujo total, ¿no? Total. Esta cosa minimalista americana. Sí, minimalista americana, pero a la vez es como trash, porque ellos no tienen Sí. el aspecto de que salen duchados de la casa. No. De No casa están guarros. En, o sea, en Yale, ¿no? Es como, no. Es un poco de Seattle, esta cosa ¿no? así de Claro, América. es la época del grunge, claro. la época de Nirvana, venimos de este, claro, lo de Nirvana es que fue muy fuerte, ¿no? El impacto estético de todo este movimiento de Seattle, como decías tú. Y luego la idea es justamente se vendía esto, ¿no? O sea, era el styling, que era todo camisetas y pantalones como rotos, y ellos tenían aquella pinta de no haber dormido en 3 días después de una super fiesta, ¿no? En un garaje de por ahí. Y claro, y esto, luego, es fuerte como eso fue aceptado por la gente más convencional que se compraba el perfume, sin dudarlo. Mira, voy a tomar mis notas que estaba investigando porque no me quiero equivocar, y la idea es, para que veamos la importancia del perfume, yo quisiera repasar algunos datos, y es que el éxito fue inmediato. La primera semana se vendieron ni más ni menos que $5 millones, el importe de $5 millones en 10 días es lo que recaudó el perfume. Generó en los años 90, en los años más top, $90 millones. Luego se cree que cada minuto se vendían 20 frascos. Hoy en día estamos entre 10 y 15, que es una barbaridad. Es muy fuerte. ¿De acuerdo? Y la idea es que después de Estados Unidos, España es el país de Europa, y esto del mundo, perdón, España es el país del mundo en el cual se vende más esta fragancia. Esto me lo contaron las representantes de Coty. Coty es la gran empresa multinacional que produce este perfume ahora, y las representantes de Coty en España me lo comentaban una vez, con la idea de que es un perfume que en España, pues a la gente, en Italia también, pero en España sobre todo, a la gente le encanta. Y ya como vinculando con este tema de Seattle y del grunge, en aquella época lo vendían en Tower Records, ¿no? Que eran una cadena de discos, tiendas de discos, cuando había tiendas de discos, americana, y lo tenían situado al lado de los discos de Nirvana. Qué fuerte. Y los dependientes explicaban que en el 94-95, si hubiese sido un LP, el sí que igual hubiera sido el tercer LP más vendido, ¿no? Y Record Towers tenía, si no recuerdo mal, que esto lo estaba investigando, como unas 85 tiendas en Estados Unidos. Sí. ¿no? O sea, que fue como un bombazo, Un boom, que ha sido ya, ¿no? Pues a mucha gente se le ha quedado como un perfume que siempre tiene, aparte de que luego obviamente ya casi nadie tiene 1 o 2 perfumes, ¿no? Sino que se ha quedado como un producto de baño, ¿no? Ahí, total. como de fondo de armario. Sí, antes lo explicabas muy bien este concepto, ¿no? De un recurrente, ¿no? Yo, por ejemplo, tú eres muy amante de los cítricos. A mí los cítricos me gustan menos porque creo que me encantan los cítricos, y aparte yo que crecí en el campo, la idea de los limones, las naranjas, las mandarinas la tengo muy, muy presente, ¿no? Pero sí que me parece que me visten poco, ¿no? Entonces me quiero poner una cosa como más que me dura un poco, entonces me tengo que llevar el frasco en la bolsa, es un poco es que tiene un carácter muy ligero los cítricos. Es un poco rollo, ¿no? Para mí esto, entonces lo que hago, eso sí, que tengo en el baño una bandeja gigante con todos los cítricos y los pongo el domingo. Claro. Que estoy en casa, ¿no? Que no necesitas salir y mostrarte. Estoy en casa leyendo y tal, pues me tengo todos los cítricos ahí top, y tengo de varias épocas, ¿no? El Oso Sauvage que me alucina, y tengo este también que lo tengo así sin el spray, y me lo aplico como un splash, ¿no? Después de ducharme, y me parece pues esto, ¿no? Recuperar esta idea también de juventud y de frescor en la piel, ¿no? Que es como muy guay. No sé, creo que no nos dejamos nada, así que igual, ¿no? Lo que hemos conseguido hablar de las modelos, total, de Kate, ¿no? Que yo me acuerdo que la vi a Kate después en los 2000, y me pareció, bueno, como verá, ¿no? Un icono, como ver Madonna, ¿no? Sí, pues sí, a un icono de... Pero es fascinante, ¿no? Como un perfume tan mainstream, ¿sí? ¿no? En el buen sentido de la palabra. Sí. Y tan puro y tan sobrio y tan limpio, consigue tener tanto pozo, ¿no? Sí, como tiene todo este universo detrás. Y luego ya te digo que es que me parece acertado en todo. La fragancia del Morillas, el packaging, el frasco, la campaña, y luego cómo se ha ido renovando y ha ido llegando a las generaciones, ¿no? Es como estos grupos de música que luego logran interesar a los hijos de los padres, ese tipo de cosas. Y luego pues esto, ¿no? El tema generacional, que me trae muy buenos recuerdos también de amigos y no sé. Me ha encantado hablar contigo de esto, Carlos. A mí también, Jaume, mil gracias. Mira, hemos de ya poner fecha para el próximo podcast, porque Carlos me proponía una idea, ¿no? Que era
recuperar 3, 4 campañas icónicas, ¿no? Relacionando, ¿no?, su parte fotográfica con la parte de moda, de perfumes. Total, la identidad visual Sí, de esto, la los identidad perfumes. visual. Por cierto, la identidad visual de CK1 la creó Fabien Beiro, ¿no? Que es un Director reputadísimo, creativo. ¿no? Sí, sí. Estudio neoyorquino, ¿no? Él es francés, ¿no? Pero Sí. está afincado en Nueva York, ¿no? Sí, sí, pues el próximo día ya hablaremos de todos estos. Muy bien. Pues un abrazo, un beso, todo. Love you. Gracias, Jaume. Gracias. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nos encontramos en un próximo episodio de Senti muy pronto. Un abrazo.